Muy contento de poder participar en esta mañana y disfrutar también de la presencia de Dios que nos ha bendecido en este día, ¿sí o no? ¿Les parece? Estamos con mucha expectativa por lo que Dios va a hacer en este mes. Bueno, Él ya lo ha estado haciendo durante el año, ¿verdad? Dios nos ha demostrado que Él ha sido fiel durante la pandemia, desde antes de la pandemia, pero digamos que desde la pandemia hemos visto cómo Dios ha demostrado que es fiel, que ha cumplido y sigue cumpliendo con sus promesas, con sus palabras. Y tal es la fidelidad de Dios que usted y yo estamos aquí en esta mañana. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí? Y también muy agradecido de poder participar este mes que vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Solo Él sabe qué quiere hacer con la iglesia en este mes, solo Él lo sabe, pero usted y yo podemos ayudar de muchas formas, disponiendo nuestro corazón, abriéndolo de tal manera y de tal forma que Él encuentre un lugar en donde sembrar su semilla para que dé fruto, para que se multiplique, para que haga lo que Él quiera, literalmente lo que Él quiera. Esa es una. Otra forma es buscándolo, ¿verdad? Yo no sé los espacios que usted pueda tener, que yo sé que usted tiene espacios de oración, espacios de búsqueda personal, pero en estos días aprovéchelos todavía más, no importa si son 5 minutos, no importa si son, es más, ni siquiera es un asunto de tiempo, porque eso es hasta secundario a veces. Lo que importa es que le saque todo el provecho. Porque Dios nos ha convocado. Y si Él fue quien lo hizo, entonces nosotros simplemente obedecemos. Y yo quiero invitarle para que estos días, estas semanas, este mes, usted pueda, junto con la iglesia, para que podamos ponernos de acuerdo, porque al final eso es lo que hace la iglesia, ponerse de acuerdo para cumplir lo que Dios quiere, ¿verdad? Y entonces, si las aguas se están moviendo, que estemos listos. Si las aguas se están moviendo, que estemos preparados. Hay un tiempo para prepararse y otro para estar listo. Y yo le quiero invitar a que se prepare. A que se prepare. Porque Dios sigue siendo fiel. Me corresponde iniciar con una introducción acerca de el tema del Espíritu Santo. Y para poder iniciar, tenemos que ir a la etapa en la que Jesús en la Biblia estaba en la tierra todavía y Él inicia un proceso, ya finalizando su ministerio aquí en la tierra, inicia un proceso y una preparación que lo llevaría hasta su muerte. Y Él lo hace anunciando que pronto llegará su hora. Esa es una de las frases que Él utiliza. Ha llegado mi hora. Y entonces con este anuncio introduce o inicia a hablar acerca de un personaje de quien los discípulos habían escuchado hablar muy poco. Y es más, me parece que no lo conocían. No lo conocían y tengo la impresión de que ni siquiera consideraban que lo necesitaban. Por supuesto, tenían a Jesús con él.
Estaba Jesús viviendo con ellos, hablando con ellos, compartiendo con ellos, aprendiendo los discípulos de Jesús. Por supuesto, los discípulos pensaban que eso era todo, que eso era suficiente, que hasta allí, eso era el motivo por el cual era el motivo por el cual vivían, estar a la par de Jesús. Y sí, ellos están aprendiendo de Jesús, ellos están viviendo su proceso de crecimiento con Jesús, pero Jesús les dice algo que los destroza cuando les dice: me tengo que ir. Y cuando Jesús les dice esto, que es la preparación para la partida del Señor de aquí de la tierra, que al mismo tiempo es la preparación para la venida del Espíritu Santo a la tierra, y también al mismo tiempo el inicio de una nueva etapa en la humanidad. Esto es impresionante. Lo que estamos hablando de lo que ocurrió en aquel momento y en aquel entonces es impresionante. Nos involucra a usted y a mí. Pero estamos en el momento de la historia en donde esto va a iniciar. Está Jesús en la tierra y ya la tierra ha escuchado hablar de Jesús. Ya muchos han creído en Él, muchos no han creído en Él. Es más, algunos quieren que desaparezca, están planeando matarlo. Pero esta etapa de la historia de la vida es trascendental, porque es el cambio de lo que ocurre en la humanidad a nivel espiritual. Les decía que los discípulos no consideran necesario que Jesús se vaya, porque lo tienen ahí. Y en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan encontramos precisamente parte del proceso que Jesús hace, anunciando que va a llegar su hora, anunciando que se va a ir. Y entonces empieza a hablar acerca del Espíritu Santo, empieza a darle un espacio a la mente y al corazón de los discípulos para que escuchen y empiecen a sentir algo que probablemente no habían sentido antes, y es precisamente la presencia misma del Espíritu Santo. En estos capítulos de Juan 14, 15 y 16, Jesús empieza a dar algunas características, a dar algunas funciones, empieza a describir al Espíritu Santo, empieza a darlo a conocer, empieza a preparar la entrada del Espíritu Santo. Acompáñenme a Juan capítulo 16, por favor, que es uno de los textos que Jesús utiliza para precisamente hablar del Espíritu Santo. Pero ahora vuelvo al que me envió, está hablando Jesús. Y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza. Yo creo que si nos ponemos en los zapatos o en las sandalias de los discípulos, usted y yo hubiéramos estado igual. Porque Jesús les ha dado todo lo que necesitan. Jesús les ha dado todo lo que les ha dado un propósito, les ha permitido conocer la vida cristiana de una forma impresionante. Y entonces Jesús les dice: yo les he dicho que me voy, pero ninguno me ha preguntado a dónde voy, sino que por el contrario lo que han hecho es ponerse tristes. ¿Verdad? Yo no sé si Jesús les estaba queriendo reclamar algo, pero ¿verdad? Porque ninguno se preocupa por mí. Ustedes se ponen tristes y se olvidan de mí. Pero dice Jesús: les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Los discípulos nunca habían escuchado hablar del Espíritu Santo, ni tampoco habían escuchado a Jesús hablar de Él. Así que esto es nuevo para los discípulos. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más.
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, les dice Jesús. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no lo podrán llevar, no lo podrán sobrellevar. Pero no se preocupen, les dice Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Oiga, qué impresionante eso. Todavía un poco y no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Imagínense por un momento la cara de los discípulos al escuchar a Jesús decir, me voy. Pero ustedes necesitan que yo me vaya para que venga el Consolador, quien les va a enseñar a ustedes lo que todavía yo no puedo decirles. Y entonces los discípulos están en una etapa. Para este momento, Jesús les había hablado a los discípulos de la unidad que tenía Él con el Padre. Y entonces usted podrá encontrar, y el libro de Juan es experto en eso, porque ustedes encuentran a Jesús constantemente hablándole a las multitudes y hablándole a los discípulos de el Padre y yo. Soy uno con el Padre que me envió. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y entonces esta es la forma en la que Jesús les enseña. Les habla del Padre, les habla de su conexión con el Padre. Pero a partir de este momento, a partir de los capítulos 14, 15, 16, seguramente en algún otro lado, por supuesto que también lo va a mencionar, pero a partir de un momento en particular hay una etapa en la que Jesús introduce al Espíritu Santo también y les deja saber que lo necesitan. Les deja saber que es necesario que dejen de pensar que Él, Jesús, se va a quedar por siempre. Porque yo tengo la idea de que los discípulos estaban disfrutando a Jesús de tal forma que imaginaban que nunca se iba a ir. Porque probablemente imaginaban que Jesús tenía que cumplir el propósito en todo el mundo. Pero para hacerlo más rápido, no contaban con el plan del Señor. Y el plan del Señor era precisamente que Jesús se fuera para que el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, viniera a la tierra y entonces se posara en la humanidad. Y el alcance sea instantáneo en todos los lugares del mundo. Eso es lo que está ocurriendo. Solo en este texto que acabamos de leer encontramos algunas características de quién es el Espíritu Santo. Y a mí lo que me corresponde hoy hablar es precisamente acerca de quién es el Espíritu Santo. Y este texto es muy rico para poder hablar de esto porque Jesús menciona, por ejemplo, solo en este texto menciona dos nombres o dos títulos que se le asignan al Espíritu Santo como tal. El primero de ellos es el Consolador. Les conviene que me vaya, porque si no el Consolador no vendría. El Consolador. Después más adelante les dice el Espíritu de verdad, quien les va a enseñar todas las cosas. Entonces ya solo aquí encontramos a Jesús describiendo al Espíritu Santo. Lo llama el Consolador, lo llama el Espíritu de verdad y también menciona algunas de las funciones y de las tareas que va a tener el Espíritu Santo en la tierra. Rápidamente les voy a decir, esto lo encontramos solo en ese texto. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Les guiará a toda verdad. Les hablará de lo que habrá de venir. Glorificará a Cristo. Les enseñará todo lo que tienen que saber y estará con ustedes. Todo eso está en ese texto que acabamos de leer. Explica quién es el Espíritu Santo. Y para iniciar deberíamos respondernos a esa pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tengo que decirle que para
que lo primero que usted y yo deberíamos de asimilar y deberíamos de interiorizar es que el Espíritu Santo es una persona. Y por ser una persona, entonces tiene características, tiene atributos, tiene una personalidad. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene mente. El Espíritu Santo es absolutamente inteligente, es brillante. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 11 dice: porque ¿quién entre los hombres puede saber las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y por ser Dios, Él conoce todas las cosas. Es inteligente, es sumamente brillante. Nada se le escapa porque es Dios, es perfecto. Si Él conoce, ese versículo dice que conoce, dice al final, si asimismo nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo conoce a Dios completamente porque es Dios. ¿Cuánto más nos conoce a usted y a mí? ¿Cuánto más Él sabe de usted y de mí? Le voy a decir esto, pero el Espíritu Santo está con usted, está conmigo, no para acusarlo, no para condenarlo. El Espíritu Santo está con usted y está conmigo, no para hacerlo caer. El Espíritu Santo está con usted y está conmigo para extenderle la mano, para levantarlo, para ayudarle, para que usted y yo descubramos lo que podemos ser en Dios y en los planes que Él tiene para nosotros. ¿Qué le parece eso? Conoce a Dios porque Él es Dios. ¿Cuánto más nos conoce a usted y a mí? A veces nos preocupamos de más porque decimos: ¿y ahora qué vamos a hacer? Con esta prueba, con esta lucha, con esta tentación, con esta situación que estoy viviendo. A veces nos preocupamos de más. Le voy a decir esto: el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Y como Él conoce todas las cosas, ¿sabe qué es lo que usted y yo ocupamos? Conectarnos con Él, acercarnos a Él, buscarlo a Él, porque a Él no se le escapa nada. A Él no se le escapa nada. Sí, y también sabe la parte nuestra de la que usted y yo no estamos orgullosos. Él también, no le diga a nadie, pero Él también la conoce. La parte que usted y yo probablemente no le contaríamos a los pastores o a los líderes, a nuestra familia, porque nos avergüenza, porque hemos tenido algún pensamiento que no nos agrada, porque hemos dicho algo de lo que nos arrepentimos, porque hemos hecho algo que sabemos que no estuvo bien. Tengo que decirle esto: el Espíritu Santo también sabe de eso. Y aún así no nos ha acusado, y aún así no nos ha abandonado, aún así no se ha olvidado de nosotros. El Espíritu Santo tiene mente, es brillante, es inteligente. Isaías 40:13. ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejos? ¿De quién recibió consejos para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de justicia? ¿Quién le impartió conocimientos o le mostró la senda de la prudencia? Nadie, porque Él es Dios. Número 2, aparte de que el Espíritu Santo tiene mente, tiene afectos y tiene emociones. Esto quiere decir que Él puede sentir. Quiere decir que entonces el pecado de la humanidad lo entristece. El pecado de la humanidad le duele. Cuando alguien se aparta de la verdad, cuando alguien conoce del Señor y se aparta, el Espíritu Santo lo siente, le duele, se entristece.
Cuando usted y yo tomamos decisiones personales y no lo consultamos y no le buscamos, no nos acercamos a Él, lo hacemos con ligereza y nos olvidamos de Él, Él se entristece porque es una persona. Piense en alguien que usted ama mucho, su mamá, su papá, un hijo, una hija. Piense en alguien que usted ama. ¿Cómo se ha sentido cuando usted ha dicho algo que le lastima? ¿Alguna vez ha lastimado a alguien que ama? ¿Cómo se ha sentido usted? A veces a lo mejor hasta hemos llorado, nos hemos sentido mal, hemos tenido que pedir perdón, hemos tenido que hacer muchas cosas porque hemos lastimado a alguien que amamos. Tengo que decirle que cuando nosotros hacemos estas cosas, como por ejemplo pecar, como por ejemplo tomar decisiones y olvidarnos de la voluntad del Señor, cosas de este tipo, tengo que decirle que también entristecemos, provocamos que el Espíritu Santo se apague, se entristezca, porque es una persona. Él siente, a Él le duele. ¿Sabe por qué le duele? Porque nos ama. Nos ama mucho. Nos ama más de lo que usted y yo podamos imaginar. Usted ha escuchado Efesios capítulo 4 y versículo 30. No entristezcan al Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Él es amoroso. Romanos 5:5, y toda esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Por otro lado, Él se alegra con nosotros también. Cuando usted y yo le buscamos, cuando usted y yo crecemos espiritualmente, cuando tomamos decisiones correctas, cuando incansablemente, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras circunstancias, cuando a pesar de nosotros lo buscamos, cuando a pesar de nosotros tratamos todos los días, tomamos la decisión todos los días de buscarlo a Él, a pesar de haber fallado, a pesar de habernos equivocado. Cuando usted y yo entendemos que es parte del proceso y nos levantamos y vamos a la palabra y vamos a su presencia, Él también se alegra con nosotros. Él entonces nos ilumina el camino, nos muestra el camino y nos enseña por dónde tenemos que ir, porque esa es su función, es la de guiarnos, ayudarnos, enseñarnos, consolarnos, exhortarnos. Él está ahí para que sigamos adelante en el propósito que Dios tiene con usted y conmigo. Ese es el motivo por el que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Así que se alegra. ¿Cómo podrá estar hoy cuando ve la generación que le está dando a la iglesia y pasan adelante los que se acaban de bautizar? Podrían estar en otro lugar perdidos, podrían estar en otro lugar haciendo cosas que a Dios no le agrada, pero están aquí demostrándole al mundo que sí se puede buscar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque para la sociedad, esta gente que vino hoy aquí adelante, que se bautizó, los que están en discipulado, los que están aceptando al Señor Jesús, para la sociedad ellos no tienen solución, no tienen salvación, no tienen esperanza, pero nosotros estamos aquí. ¿Sabe para qué? Para demostrar lo contrario y demostrar que sí es cierto, que hay un plan de Dios para nuestra vida, para la iglesia, para usted y para mí. Él se alegra con nosotros también. Primera Tesalonicenses 1:6, ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Alguien ha sufrido algo de casualidad aquí? Solo de casualidad. ¿Alguien ha sufrido? ¿Ha tenido pruebas? ¿Ha tenido, no sé, alguna deudilla ahí porque no sabe qué hacer con ella? Cosas normales, digamos. Aún en medio de todo eso, el Espíritu Santo está haciendo algo. Aún en medio de todo eso, aún, y lo que le decía antes, aún y a pesar de usted y de mí, Él quiere cumplir su propósito y su plan en medio nuestro, en medio de esta iglesia.
Número 3, Él tiene voluntad. Y cuando decimos voluntad nos referimos a la capacidad de decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Eso es voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. En la Biblia dice que Él es el encargado de repartir los dones espirituales y por su voluntad Él decide a quién dárselos y cómo hacerlo. 1 Corintios 12:11. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Nos conoce. Y como nos conoce, entonces también, esto es increíble, esto que le voy a decir es tal vez de lo que más me ha impresionado en estos días. Pero Él intercede por usted y por mí. Y a veces nos hemos sentido solos. Y a veces probablemente, y eso no es pecado, no está mal, no es que está mal, pero porque es la naturaleza humana. No, a veces podría ser que nos hayamos sentido abandonados, podría ser que nos hayamos sentido solos. Pero yo quiero recordarle lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos alguien que intercede, que tiene la función de interceder por usted y por mí. No sé por qué, porque probablemente no lo merezcamos, pero la función del Espíritu Santo es la de interceder por usted y por mí. Romanos 8:27 dice: pero el que examina los corazones, el que nos conoce, el que está allí para entendernos, el que está allí para descubrir algunas cosas que ni siquiera usted y yo sabemos de nosotros mismos. Dice el texto: el que examina los corazones, el que está ahí para pesar lo que estamos viviendo, para pesar lo que estamos sintiendo. No estamos solos, porque Él examina nuestro corazón. No estamos solos, no nos ha abandonado. Él está ahí y nos examina, está ahí con nosotros. El que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo no estamos solos. Cuando usted y yo nos sentimos así, tenemos que recordar palabras como esta, porque hay alguien que está delante de Dios intercediendo por usted y por mí, recordando el sacrificio de Jesús, recordando que fuimos lavados, recordando que fuimos limpios, que Él nos perdonó, que Él nos santificó, que Él nos justificó. Hay alguien que está intercediendo y le está recordando a Dios que no estamos solos, que no estamos solos y que Él va a estar con nosotros todos los días. Como Él tiene voluntad, también puede decir que no. Porque eso es tener voluntad, tener la capacidad de decidir lo que desea y lo que quiere, y lo que no quiere también. En Hechos encontramos un caso, 16:6, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia. El Espíritu Santo no les permitió ir a predicar allá. Él tiene voluntad también. Él sabe lo que hace porque es inteligente, porque es perfecto, porque es santo. Pero estas son solo algunas cosas de lo que el Espíritu Santo como persona es. Porque tendríamos que hablar de que el Espíritu Santo también crea, habla, guía, enseña, aconseja, consuela. Es una persona y está con usted y está conmigo. Al ser una persona, entonces podemos desarrollar una relación con Él. Al ser una persona, podemos dedicar tiempo a conocerlo. Al ser una persona, podemos dedicar tiempo a escucharlo. Al ser una persona, podemos dedicar tiempo a buscarlo, a conocerlo, a descubrir quién es. Porque le voy a decir lo siguiente: nosotros podríamos venir aquí a hablar maravillas del Espíritu Santo, porque eso es lo que tenemos que hablar de Él, maravillas. Y usted va a ver exposición tras exposición, y virtual y presencial, y en los GC, y en todo lado vamos a hablar del Espíritu Santo. Pero yo le voy a decir esto: el Espíritu Santo, vamos a ver, de nada sirve que escuchemos conocimiento e información acerca de Él si usted y yo no lo experimentamos en nuestra carne propia. De nada sirve, porque
al ser una persona, lo que usted y yo tenemos como posibilidad es la de acercarnos a Él. Y de alguien podría estar diciendo, pero no sé cómo hacerlo. Desde ahí lo puede hacer, diciendo, no sé cómo acercarme a ti. No sé cómo hacerlo, necesito dirección, necesito guía, necesito que me hables, quiero que me hables para que me digas cómo hacerlo, qué tengo que decir, porque sí, a veces somos torpes y no sabemos qué decir. Estamos ante la presencia de Dios, estamos ante el Espíritu Santo, estamos ante Dios. Y sí, seguramente nos vamos a sentir pequeños, sí, seguramente nos vamos a sentir torpes cuando hablamos, porque sí es Dios. Pero Él no nos va a juzgar, Él no nos va a señalar, Él no nos va a condenar. ¿Sabe por qué? Porque Él desea una relación con nosotros. Él desea que le conozcamos, Él desea que nos acerquemos, Él desea que tengamos confianza, que desarrollemos una relación con Él. Él es el que más lo desea. Y entonces si alguien dice, no sé cómo hacerlo, pues ya tiene un motivo. Ya tiene por dónde iniciar. No sé cómo acercarme a ti. Lo he intentado y me cuesta. Lo he intentado y fallo. No sé a ustedes, pero a mí eso me ha pasado. Y aunque el Espíritu Santo lo sabe, porque Él escudriña los corazones, Él sabe lo profundo de Dios. Si Él sabe lo profundo de Dios, ¿cómo no va a saber nuestras cosas, que somos seres humanos? Él nos conoce y está deseando que alguien con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón como el que tienen muchos aquí hoy, se acerquen a buscarlo. La buena noticia de que el Espíritu Santo es una persona es que está con nosotros. Y entonces, como está con nosotros, Él nos va a hablar, nos va a escuchar también, nos va a corregir a veces y nos va a recordar que eso que estamos haciendo no está bien. Pero es que lo necesitamos, porque si no hubiera alguien que nos esté recordándolo, le aseguro que nos desenfrenamos. Y entonces por eso lo necesitamos a Él. Y cuando nos corrige, seguramente nos va a doler, seguramente nos va a incomodar, pero lo necesitamos. Lo necesitamos porque usted y yo somos humanos, nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, nuestra vida. Si no tiene supervisión de Dios, si no tiene la guía de Dios, nos descarriamos, nos vamos a descarriar. Y por eso es que cuando nos corrige deberíamos de aprender a tener la madurez de reconocerlo, de escucharlo, de entenderlo y de saber que sí, me duele, me cuesta, no sé cómo hacerlo distinto, pero si esa es la voluntad de Dios, entonces puedo cambiar la dirección de mi vida para cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Si Él es una persona, entonces Él quiere un lugar en nuestra vida. Porque cuando necesitemos fortaleza, Él nos la va a dar. Cuando necesitemos sanidad, Él nos la puede dar. Cuando necesitemos consuelo, Él tiene las palabras adecuadas para consolarnos, porque no habla por sí mismo, dice que habla lo de Dios, porque son uno, y entonces nos entiende. Sabe que nos cuesta, sabe que a veces
no hemos podido, sabe que a veces nos hemos equivocado, sabe que a veces nos hemos apartado también a veces. Cuando nos da pereza leer la Biblia, cuando dejamos que se enfríe el temor y el amor por el Señor, y conscientemente lo sabemos, porque los primeros que nos damos cuenta somos usted y yo. Y yo no estoy aquí para señalar a nadie, porque yo tengo que ser el primero en decirlo, tengo que ser el primero en reconocerlo. Cuando necesitemos a alguien, Él va a estar ahí. ¿Sabe qué? Tengo que decirle que apenas vamos por una parte de lo que tenía que decir, porque el Espíritu Santo es mucho más. Es mucho más, es mucho más. Si hablamos del Espíritu Santo como Dios, ya le hablé del Espíritu Santo como persona, pero el Espíritu Santo es Dios. Y como es Dios, entonces Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Le dije que Él conoce, examina los corazones y conoce aún las profundidades de Dios, porque Él lo sabe todo. Es omnipresente, está en todo lugar. El Salmo 139:7 dice: ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, allí también estás. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, allí aún tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas, y que si se hiciera de noche la luz, tu luz me rodea, ni las tinieblas me esconderán de ti. Pues para ti la noche es como el día, para ti son lo mismo que las tinieblas y la luz. Él es omnipresente, no tenemos a dónde ir, porque Él está con nosotros, Él está en nosotros, no podemos escondernos de Él. Algunos a lo mejor hasta hemos querido escondernos de Él. A propósito hemos querido apartarnos de Él probablemente, pero no hay dónde ir, porque Él está ahí. No para acusarnos, sino para recordarnos que aun cuando hemos hecho lo malo, Él está disponible para extendernos sus brazos de amor, para rodearnos con su amor, para rodearnos con su fuerza amorosa, y recordarnos que todo va a estar bien, y recordarnos que todavía Él no ha terminado, que todavía Él no ha terminado. Es omnipotente también. Isaías 40:12 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesa los montes y las colinas? ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó, le dio consejos? ¿De quién recibió consejos para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de justicia? ¿Quién le impartió conocimientos o le mostró la senda de la prudencia? Si para Él, dice el versículo 15, para Él las naciones son como una gota de agua que cae en un cubo, las considera como granos de polvo en balanzas, y hace las islas que desaparezcan como polvo. Él es todopoderoso. Aleluya. ¿Sabe qué es lo impresionante de este poder?
que fue el que creó los cielos, que fue el que creó la tierra, que fue el que creó lo que usted y yo vemos y lo que no vemos, fue el que creó el universo, fue el que creó todas las cosas, pero al mismo tiempo, al crear la maravilla, la magnificencia de lo que usted y yo vemos, del poder que Él tiene, al mismo tiempo ese poder es el mismo que se detiene a escuchar cuando usted y yo palpitamos. Es el mismo poder que se detiene a escuchar cuando usted y yo decimos: Señor, te necesito, Señor, te necesito. Él está en medio nuestro hoy. Y cuando usted le dice: Señor, te necesito, Señor, yo quiero de ti. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, quiero escucharte. Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. Él está atento, Él está atento, Él está atento. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. La invitación para nosotros hoy es, como una introducción, la de pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que queremos establecer una relación con Él, que queremos acercarnos a Él, que queremos escuchar su voz otra vez, que queremos que nos guíe, que nos dirija, que queremos que nos enseñe otra vez, que queremos que nos instruya, que queremos que nos aconseje, que queremos que nos consuele, que nos sane, que nos perdone, que otra vez que queremos hacerlo. Y si hay alguien en este lugar que quiere eso de parte de Dios, yo le voy a invitar para que venga aquí adelante, porque Él quiere hacerlo una vez más. Todo aquel que en esta mañana crea que el Espíritu Santo le está pidiendo otra vez activar su relación con Él, venga, esta es la oportunidad que usted y yo tenemos para que Él lo